Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Teódulo Cañizares Iglesias. Por la gracia de Dios, junto a mi esposa Ileana, pastoreamos la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City, Florida, desde el 1 de julio del 2001. Y pues tengo la bendición de en este momento poderme conectar con usted. Quizás algunos de ustedes ni siquiera los conozco, pero qué bueno que tiene la gentileza pues de compartir con nosotros este tiempo. Espero que usted, como los hermanos de la Iglesia Centro Cristiano Emanuel y todo el que escuche, pues sean igualmente bendecidos. Esa es nuestra oración. Hoy regresamos a tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, entrar en esa segunda parte del capítulo 9 de Apocalipsis, el cual este sería el quinto mensaje ya. Si no me equivoco, es el cuarto mensaje de es decir, sobre este capítulo 9 de Apocalipsis. Hoy vamos a tratar de cubrir del verso 13 en adelante. Sé que no voy a terminar hasta el verso 21, pero hasta donde el Espíritu Santo nos permita llegar, ahí llegaremos. Es decir, que estamos en Apocalipsis capítulo 9, verso 13 en adelante. Vamos a orar para comenzar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra. Te damos gracias sobre todas las cosas porque tú diste a tu Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Él dio su vida, derramó su sangre preciosa para podernos limpiar y perdonar de nuestros pecados y reconciliarnos contigo. Te pido en el nombre de Jesús que si alguno o alguna de los que está en este momento conectados con nosotros por medio de esto, de la página de la iglesia o YouTube, que esa persona hoy pueda tomar la decisión más importante de su vida y entregar su corazón a Cristo para conocerle como su único Señor y Salvador personal. Que así sea. Señor Espíritu Santo, en este momento te pedimos en el nombre de Jesús que ilumines nuestros entendimientos y que abras tu palabra a nosotros y nuestro corazón a tu palabra, para que seamos por medio de tu palabra edificados, para que seamos exhortados, para que seamos consolados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, como dije, amado hermano y amigo que me escucha, hoy vamos a la segunda parte del capítulo 9. Hemos titulado pues este mensaje Cuando el infierno visita las moradas de los hombres. La primera parte la vimos pues del verso 1 al 12 y hoy entramos del 13 al 21. Voy a leer todo el pasaje del 13 al 21, pero como dije, no creo que sea capaz de cubrir todo hasta el verso 21. Llegaremos hasta donde el Espíritu Santo lo permita. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 9, verso 13 en adelante, hasta el 21. El sexto ángel tocó trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fueron desatados los cuatro ángeles. Obviamente esto se refiere a ángeles caídos, no es el mismo ángel santo que está al servicio de Dios en el cielo o donde sea que Dios lo envíe. Estamos hablando aquí de estos que van a ser, si estaban atados es porque son ángeles caídos. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas
dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Que el Señor bendiga su palabra e ilumine nuestra mente en esta hora. Bueno, dijimos en la apertura de este capítulo que habíamos aclarado desde el principio que la palabra de Dios, pues sabemos que de toda la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis es el libro que se caracteriza por presentar escenas un tanto horrorizantes, muy intimidadoras, preocupantes, y las imágenes y escenas descritas en este capítulo hacen del mismo quizás uno de los más alarmantes de toda la Biblia, este capítulo 9 del libro de Apocalipsis. En los versos del 1 al 12, comentamos sobre la descripción de esas criaturas o enjambres de demonios. A esos demonios dijimos que se les permitirá, y hay una frase que se repite en ese primer pasaje de este capítulo, donde dice que se les dio, que se les permitió, y quiero reiterar que esta frase es una frase clave de la cual sabemos que transmite la idea o la realidad, una gran verdad de que Dios está en control de la situación, independientemente cuán caótica parezca, cuán difícil, impresionante, horrorizante, pero Dios está en control, porque a estas huestes de maldad se repiten varias veces en el capítulo o en la primera parte del capítulo que se les dio o se les permitió. Entonces, a ellos se les permitirá ascender del abismo a la superficie de la tierra para atormentar a toda persona. Específicamente, ahí vemos también otro detalle de que Dios está en control de todas las cosas, a toda persona que no tiene el sello de Dios en ella. Y esto lo explicamos el domingo pasado, pues lo que significa ese sello de Dios, es la presencia del Espíritu Santo en todo nacido de nuevo. Dijimos también que este sello de Dios no se refiere a los miembros de la iglesia, no estaremos aquí durante la gran tribulación, la iglesia será arrebatada, seremos llevados al cielo, toda la iglesia, todo miembro de la iglesia de Cristo, no de una denominación, no del bautista, ni del luterano, ni de los que somos de los pentecostales, asambleas de Dios o independientes o el que sea. Estamos hablando de la iglesia lavada y redimida por la sangre de Cristo. Todo el que ha puesto su absoluta confianza en la obra perfecta de Cristo, en ese sacrificio perfecto redentor del Señor Jesucristo. Cristo no vino a salvar denominaciones, aunque servimos en diferentes denominaciones. Eso no quiere decir que estamos divididos ni cosa que lo parezca, simplemente pues hay algunas preferencias que Dios no tiene ningún tipo de problema con eso. Pero Jesús vino a redimir la iglesia y viene a buscar esa iglesia redimida, independientemente si es bautista, si es Asamblea de Dios, si es luterano, si es del que sea. Entonces, dice que estos demonios atormentarán por 5 meses a los habitantes de la tierra, pero específicamente a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes o donde sea. El caso es, en la frente lo que quiere decir es que el pensamiento del individuo, su mente ha sido transformada por la doctrina bíblica, por la enseñanza de la palabra de Dios, y sus pensamientos perseveran en Dios, como dice Isaías 26, capítulo 26, verso 3. Aquellos cuyos pensamientos, cuya fe persevera en Dios. Entonces, los que tienen el sello de Dios perseveran en la fe en Dios. Y esos demonios no podrán tocar a esa persona. Eso es una cosecha de almas que Dios hará durante la gran tribulación por medio de los 144,000
evangelistas judíos que saldrán por toda la tierra a evangelizar la tierra. Y también algunos miembros de la iglesia que no andarán viviendo con entereza de corazón para Dios, que se quedarán y luego tendrán la oportunidad quizás de arrepentirse. No se tome usted tampoco ese riesgo. Yo creo que nosotros debemos vivir como si hoy fuera el último día, el último minuto. Usted debe vivir como si le queda el último minuto para que toque esa trompeta o que Dios lo llame a su presencia. Cada cristiano debe vivir como si es el último instante que le queda en la vida, en esta tierra, estar listo, preparado para pararse delante de Dios y rendir cuenta delante de Él. Bueno, dicho todo esto, este es un periodo de terribles experiencias para los que estén sobre la tierra. Un periodo de máximo sufrimiento, destrucción y cosas semejantes. Y el único rayo de luz o el rayo de gracia que vimos en esa primera parte de este capítulo, dentro de toda esa tiniebla, es precisamente que aquellos que acepten y confiesen al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal serán guardados de esas huestes de maldad. Ese es el único rayo de gracia que vemos aquí. Además, sabemos que todos los que somos salvos hoy no estaremos para experimentar eso. Y usted no tiene tampoco que estar aquí con solo que usted se arrepienta de sus pecados y reconozca a Cristo como su único Señor y Salvador personal. Usted no tiene por qué estar aquí para experimentar eso, ni mucho menos ir al infierno tampoco. Y ahora, en esta segunda parte del capítulo, del verso 13 al 21, nos encontraremos con el toque de esa trompeta del sexto ángel. La trompeta, pues, sabemos y ya la hemos explicado en capítulos anteriores cuál es el simbolismo de esta trompeta. El pueblo de Dios específicamente estaba muy relacionado o familiarizado con las trompetas, y las trompetas se daban para dar la alarma, ya sea para convocar al pueblo, para dar una alarma, para convocar a la guerra, lo que fuera. Y Dios continuará usando la trompeta. Es más, estamos esperando, los que estamos en Cristo, que suene esa trompeta gloriosa y seamos llevados por fin al cielo. Y espero que usted también pueda participar de eso. Bueno, acto seguido del toque de esa trompeta se escucha una voz que dice que sale de entre los cuernos del altar de oro. Los que no están familiarizados con este vocabulario, pues el término cuerno en la Biblia, aunque en el mundo tiene quizás una connotación vulgar, en la Biblia el cuerno es simbólico de poder, simple y llanamente, es simbólico de poder. Y ese altar nos recuerda el altar de oro, el altar de incienso que vimos en el tabernáculo y que luego fue colocado también en el templo que construyó Salomón. Ese era el altar donde se quemaba el incienso de olor fragante a Dios. Tanto el altar como el incienso son símbolos de la oración de los santos, de nosotros, de los redimidos, de los lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Y era un lugar allí, pues un lugar simbólico de oración, de intercesión, de misericordia, donde se elevaban las súplicas a Dios. En Hebreos 4, del verso 15 al 18, dice lo siguiente, vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Obviamente aquí se está refiriendo a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios por eso. Pero aquí hay un problema. Ahora este altar, el altar que en otros tiempos fue el altar de misericordia, de gracia, durante los eventos de Apocalipsis 9, este altar de gracia es ahora altar de juicio. Altar de juicio. Es importante que usted entienda esto. Esto es muy importante. Cuando las personas rechazan el amor, la gracia y la misericordia de Dios, solo para esas personas queda el justo juicio de la ira de Dios.
y eso lo continuaremos viendo en estos versos. Entonces, tratemos de ver los eventos registrados en esta segunda parte del libro de Apocalipsis, del verso 13 al 21. Aquí se nos presenta la intensificación del caos, del terror y la muerte a gran escala sobre la tierra. Sabemos y hemos repetido, o he repetido en muchas ocasiones, que desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, la tierra dejó de ser un lugar seguro para él. Desde ese instante, es cierto que inclusive elementos dentro de la iglesia procuran levantar pequeños imperios aquí debajo, y hay algunas pastores, inclusive predicadores de la palabra, que no quieren hablar del rapto de la iglesia, no quieren hablar de Apocalipsis, no quieren hablar de que esto va de mal en peor. Hay una esperanza falsa en que las cosas van a mejorar y esto se va a extender, pero no va a mejorar porque todo esto es plan de Dios. Y nosotros, la iglesia no está aquí para quedarse. Jesucristo prometió que viene por nosotros, y yo creo personalmente, y según hemos venido estudiando en el libro de Apocalipsis, la palabra dice que el tiempo se acorta, que bueno, yo no puedo decir cuándo viene. Puede ser que venga en el próximo minuto, como puede ser que dilate 1000 años o 10.000 años más. Yo no puedo concebir un mundo que haya que esperar por la venida de Cristo 1000 años más, porque si esto va de mal en peor, ¿cómo será de aquí a 100 años? ¿Y cómo será 900 años después? Quiere decir que eso va a ser algo horroroso. Yo espero que sea pronto, porque nos preocupan nuestros hijos, nos preocupan nuestros nietos. ¿En qué mundo van a vivir ellos si esto va de mal en peor? Yo espero que Cristo venga en el próximo minuto, si fuera posible. Claro que sí, lo digo de todo corazón, y yo espero que usted esté preparado para eso. Entonces, los versos 14 al 15, vamos a leerlo. El verso 14 al 15 dice: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. La voz que sale del altar da una orden, Todo en el cielo es en orden. En el reino de Dios, todo tiene un orden. Y dice la orden es que soltar a esos 4 ángeles caídos, que no eran cosas fáciles, porque si están ahí presos desde entonces por algo, que dicen previamente atados junto al río Éufrates y retenidos de allí de acuerdo a los propósitos y planes de Dios. Nosotros no sabemos a ciencia cierta por qué esos ángeles han sido atados y retenidos allí. Deducimos que es porque eran muchísimo quizás más crueles, peores, más rebeldes que los otros, no sé. Tampoco sabemos cuánto tiempo lleven atados, pero aunque difícil usar tales palabras, pues vuelvo a repetir, todo parece indicar que deben ser peores que aquellos que se les ha permitido cierta libertad temporal hasta ahora. Una cosa sí sabemos, que cuando sean dejados sin libertad, estos sujetos, estos 4 ángeles caídos, no dejarán nada a su paso. Es decir, su misión es matar 1/3 de la población de la tierra. El pasaje no provee tampoco mucha información acerca de esos ángeles, pero menciona un río, una región de gran actividad en la Biblia. Vamos a ver eso. En el verso 14 dice que los 4 ángeles están atados junto al río Éufrates. Ese río es uno de los más prominentes de la Biblia. Fue allí donde Dios plantó el huerto del Edén, según Génesis 2:14. Fue allí donde Dios hizo al hombre. Parece que hay un atractivo increíble a la actividad demoníaca en esa zona donde se sitúa geográficamente el huerto del Edén. Pues según la Biblia fue entre el río el Tigris y el Éufrates. Y fue también escenario de los primeros eventos de la humanidad. El primer pecado se cometió allí, en esa zona, la primera apostasía, el primer asesinato y la primera rebelión contra la palabra de Dios se cometió en ese lugar también. Todo eso ocurrió allí. Se puede ir imaginando pues la significancia teológica que tiene esa región. La antigua ciudad de Babilonia
fue fundada en las riberas del río Éufrates también. Babilonia sabemos que es la cuna de la religión falsa, de la falsa religión. Es la cuna del paganismo, de la idolatría, de la adoración demoníaca. En una palabra, Babilonia es la cuna del satanismo. En esa región vivió el primer brujo, Nimrod, de acuerdo a Génesis 10, del verso 8 al 10. Nimrod fue el precursor, es decir, de muchas abominaciones, y algunas de dichas abominaciones se siguen practicando hoy día, porque obviamente el diablo sigue activo todavía hoy día. Y él es el autor de todas esas cosas. Fue a orillas del río Éufrates donde nace la primera forma de religión y gobierno humano. Es decir, que esto es muy significativo. El Éufrates es también el límite oriental de la tierra prometida a Abraham, según Génesis capítulo 15 al 18. Y este río forma la línea geográfica, por así decirlo, que separa el Medio Oriente del Lejano Oriente. Esto tiene mucho significado en algo que viene después, más adelante lo veremos en el libro de Apocalipsis, donde los ejércitos que vendrán a atacar a Israel, pues pasarán por ese río en seco, inclusive por decreto de Dios. Es decir, por décadas esta región ha sido el enfoque de todo el mundo, es decir, todo el mundo ha estado interesado en esta región y continúa interesado en ella, y pues eso no es noticia nueva para usted, si usted ha estado pendiente de todo lo que viene aconteciendo en esta región del mundo desde, no de ahora, desde hace más de 200 años. Esto es una olla de grillos y continuará haciéndolo hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en su poder y gloria. El verso 15, además de una región, el verso 15 revela que este pasaje menciona un plan. Dice que estos ángeles han permanecido atados allí hasta un periodo específico. Dios los usa para su propósito. Aquí vemos también cómo demuestra esto la soberanía de Dios. Qué bueno que servimos a un Dios soberano, todopoderoso. No le tiene que rendir cuentas a nadie. Nadie se puede adelantar ni atrasar a Él, porque Él está en control de todas las cosas. Su absoluto control en los eventos del mundo, aunque usted crea que el mundo está girando fuera de control. No, señor. Note las palabras del verso 15, que estaban preparados para la hora, día y mes y año. Es decir, todo sucede exactamente como Dios quiere, en el momento que quiere, en la hora específica, en el minuto, en el segundo específico. Así lo dice Gálatas 4:4 también. Eso confirma que Dios tiene un plan. Y en la medida que leemos este libro, pues nosotros veremos, inclusive escuchamos los boletines de noticias de hoy día, sabemos que esto se viene confirmando. Y el mundo parece, como dije hace un segundo, que está girando fuera de control, pero Dios está centrado en su trono. Dios está en control. El reloj de Dios, amigo y hermano que me escucha, el reloj de Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios no está sentado en su trono, pues consumiendo analgésicos ni medicamentos para la ansiedad, ni necesita tampoco ningún tipo de medicamentos para la acidez y el problema provocados por la ansiedad, problemas estomacales ni cosas. No, Dios no está restregando sus manos y rascándose la cabeza, ni alándose los pelos pensando qué es lo que está pasando. Dios está perfectamente sentado en su trono en completo control. El mundo está girando hacia la dirección que Él quiere que gire. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es estar dentro de los planes de Dios, vivir dentro de los parámetros establecidos por su palabra, con nuestros ojos puestos en el blanco de la divina vocación. Eso es, en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por usted y por mí, para que usted y yo no tengamos que ir al infierno, ni mucho menos pasar los horrores de la gran
tribulación. Entonces, verso 15 menciona esa región, menciona ese plan. Ahora, considere lo siguiente. Aquí dice que ellos vienen para matar la tercera parte de los habitantes de la tierra. Nosotros vimos en Apocalipsis 6:8 que un 25% de la población muere en aquellos juicios. Apocalipsis 8:11 dice que muchos morirán por el envenenamiento de las aguas. Si la población de la tierra fuera aproximadamente 6 billones de personas cuando comience la gran tribulación, la mitad de esa población ha muerto para cuando suene esta trompeta del sexto ángel. Ahora, aquí dice que otra tercera parte de la población experimentará muerte violenta, porque no será muerte natural, será con la mayor violencia y el mayor dolor y sufrimiento posible. Esa es la especialidad de los demonios. En otras palabras, en unos 3 años y medio, el 50% de la población será masacrada. Y usted dirá, pero bueno, ¿por qué Dios permite esto? Si Dios es un Dios de amor y misericordia. Recuerde que estas son la gente que ha rechazado la gracia de Dios en repetidas oportunidades, que ha rechazado al Señor Jesucristo como nuestra única vía de escape. Han rechazado, blasfemado y tratado de pisotear, porque nadie puede pisotear la sangre de Cristo, pero han tratado de pisotear la sangre de Cristo, se han burlado de todo esto y se han acogido al reino de las tinieblas. Dios permitirá que el hombre experimente lo que es estar bajo el señorío de Satanás, para que de una buena vez entiendan quién es Satanás y lo que puede darle al hombre, que es sufrimiento, muerte, destrucción y condenación eterna. Eso es tan justo como la propia justicia. No hay ni siquiera que explicarlo más. El que quiere, yo me maravillo de los que tanto protestan contra el gobierno, la democracia, que no es perfecta, de Estados Unidos. Viven maldiciendo este país. Todo el mundo quiere venir aquí. Perdone usted ¿cómo se llama? Paréntesis dentro del mensaje, porque el púlpito no es para política ni cosa que lo parezca, pero tiene una aplicación tremenda. Todo el mundo maldice, odia y quisiera la destrucción de Estados Unidos, pero yo no sé por qué el mundo entero quiere venir para acá. Todo el mundo habla mal de los americanos, pero cómo le gusta el sistema de Estados Unidos. Y ahí cierro el paréntesis para no extenderme en algo que no debo. Bueno, este es el caso. Todo el mundo maldice a Dios, todo el mundo no quiere nada con Dios y algunos abren sus brazos completamente al diablo, pero Dios les va a dar a que tomen, es decir, experimenten lo que es vivir bajo el señorío completo de Satanás y eventualmente ir eternamente a compartir los mismos sufrimientos con él en el lago de fuego, porque todo el que no se arrepienta de corazón y reconozca a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, no le queda otra cosa que ir al infierno y allí será echado Satanás también. Entonces, los incrédulos podrán rechazar a esto, podrán inclusive burlarse de mí si alguno de ellos me está escuchando en esta hora, pero esto se va a cumplir al pie de la letra porque es decreto de Dios y nadie lo podrá estorbar. Absolutamente nadie, ni el diablo, ni todas las fuerzas del infierno, ni todos los ateos puestos juntos, ni todas las filosofías huecas del mundo podrán impedir el cumplimiento de la palabra de Dios. Versos 16 al 19 dice, los 4 ángeles caídos pues serán puestos en libertad con la misión de matar esa tercera población del mundo. El verso 16 dice que el ejército satánico que estará, es decir, a su disposición, a disposición de esos 4 ángeles, será de 200 millones. Esto es un ejército de inmensas proporciones. Se han hecho algunas calculaciones y dice que un ejército de esa magnitud en formación, ocupa aproximadamente 1 milla de ancho por 87 millas de largos. Y añada usted a eso el aspecto aterrador del mismo. Verso 17, algunos estudiosos piensan que esto puede ser un ejército humano controlado por fuerzas demoníacas e inclusive hablan de armas convencionales, de tanques, porque tratan de asociar estas imágenes aquí con tanques, helicópteros,
cohetes, el armamento atómico o nuclear o lo que sea, pero nosotros por las descripciones del verso 17 deducimos que se trata de criaturas infernales. Esto no tiene, es decir, es muy, pues a la lógica humana le viene mucho mejor asociar esto con armamentos modernos, etcétera, etcétera, pero es que yo personalmente me inclino a la interpretación literal del verso y creo que estas son figuras es decir, eso se refiere específicamente a criaturas infernales, a demonios, a ángeles caídos que vienen con esa misión específica de causar el mayor terror posible entre los hombres. Y obviamente es muy difícil o casi imposible con palabras humanas describir el aspecto de esto. Nota el simbolismo de las palabras. Por ejemplo, es un simbolismo para describir lo infernal. Corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y sus correspondientes colores, obviamente, los colores del fuego, rojo, azul y amarillo. Estos son los colores del fuego, indudablemente. Y podemos asociarlos con los tormentos infernales. Sus caballos exhalan fuego, humo y azufre. Nuevamente, esto es asociable con el infierno, con todo lo infernal, porque la Biblia describe al infierno como un lugar de fuego, de humo y de azufre. El caso es que estos 4 ángeles serán puestos al frente de un ejército que viene con los colores del infierno, con la hediondez del infierno, con las armas del infierno y con la energía destructiva y el odio del infierno. Independientemente de cómo usted interprete estas palabras, va a ser un tiempo de actividad demoníaca en la tierra y de destrucción de proporciones jamás imaginables para nosotros. El verso 20 a 21 sigue diciendo, si consideramos, es decir, la destrucción y la carnicería humana que presenta este pasaje, sobre la tierra, lo lógico sería pensar que las personas que queden vivas se arrepentirían de sus pecados y correrían a Dios para alcanzar gracia y misericordia. Pero estos versos presentan un escenario completamente contrario. Los sobrevivientes continuarán en sus pecados, y se negarán a reconocer a Dios. En estos versos note que la palabra de Dios expone una vez más la condición del corazón del hombre. El corazón del hombre, es decir, usted puede argumentar, y si usted ha sido influenciado por el humanismo, pues usted puede argumentar que hay mucha cosa buena en el corazón del hombre, pero el hombre es intrínsecamente malo. Así lo dice la palabra de Dios y Dios nunca se equivoca. En Génesis 6:5 dice que la maldad, hacer lo malo está de continuo en el corazón del hombre. Jeremías 17:9 dice que no hay cosa más perversa y engañosa que nuestro corazón, que el corazón del hombre. Y Romanos capítulo 3, yo le voy a leer ese pasaje, si usted me lo permite, me da un par de minutos más. Romanos capítulo 3 del verso 10 al 23 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Se está refiriendo al hombre. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sabemos que el hombre jamás ha buscado a Dios. No tengo tiempo para abundar sobre eso, pero en una cáscara de nuez, siempre desde el principio, desde el primer pecado hasta el último, Dios ha sido quien ha buscado al hombre por la misericordia y la gracia para salvarle. Y eso está demostrado en la Biblia. El hombre nunca, aún el cristiano que diga, yo encontré a Cristo, yo busqué a Cristo, usted no encontró a nadie. Usted fue encontrado por la gracia de Dios. Usted fue buscado y atraído hacia Cristo por cuerdas de amor. Es el Espíritu Santo quien nos convence a nosotros de nuestra bancarrota espiritual y quien nos lleva a los pies de Cristo para que nosotros le confesemos, y es con la ayuda del Espíritu Santo que confesamos nuestros pecados, que nos arrepentimos de ellos y que confesamos y recibimos a Jesús como único Señor y Salvador personal. Si no fuera por esa gracia salvadora de Dios, nadie sería salvo. Absolutamente nadie. Entonces, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno.
no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y por ahí sigue. Vamos a seguir hasta el 23. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Ahí está claro. Solamente por medio del Señor Jesucristo puede el hombre cambiar su condición natural, esa condición innata que se inclina a la rebeldía y al pecado contra Dios. Es decir, por naturaleza nosotros somos pecadores. Le leo rápido si usted me tiene un poco de paciencia y me sufre un poco más. En Efesios capítulo 2, del verso 1 al 9, le voy a leer rápidamente para que vea que la condición del hombre es pésima, es caótica. Y solamente por la intervención de Dios, la gracia salvadora de Dios, por medio del sacrificio perfecto de su Hijo, es que podemos ser salvos. Dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Por eso dije que nadie puede correr a Dios. ¿Qué muerto puede hacer algo por sí mismo? Si no es la intervención milagrosa de Dios en nuestras vidas, nadie pudiera ser salvo. En delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, escuche bien, por naturaleza hijos de ira. Es decir, que usted no es pecador porque peca. Usted peca porque por naturaleza usted es pecador, es decir, rebelde por naturaleza. Por esa naturaleza caída somos rebeldes contra Dios. Solo esta intervención de Dios en el verso 4 de este mismo pasaje, veamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está el gran pero de la historia de la humanidad. Este es uno de los pasajes más oscuros, más tenebrosos, las palabras más duras que se han dicho en contra del ser humano, del verso 1 al 3 aquí. Pero Dios interrumpe en esa tiniebla, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, escuchen nuevamente, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, es decir, por favor no merecido. No nos merecemos la salvación, pero Dios por gracia, es decir, por ese favor no merecido, le plació a Dios salvarnos por medio de su Hijo. Y sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, cosa que no nos merecemos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es decir, nosotros ni fabricamos ni podemos comprar la fe, es un regalo de Dios, porque aquí lo dice, pues es don de Dios, que significa regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, exclusivamente por la fe en Jesucristo. De manera que eso quiere decir que llevamos en nuestro ser interno, en lo más dentro nuestro, la semilla del pecado. Y nosotros, usted y yo, somos capaces de cometer el peor de los pecados que se pudiera imaginar, excepto que por la gracia de Dios hemos sido alcanzados y por medio del ministerio interno del Espíritu Santo, esa santificación que comienza con el lavamiento en la sangre de Cristo y el lavamiento en la palabra de Dios, esa ministración interna del Espíritu nos va cambiando de lo que éramos
una basura que no servíamos para nada, a hombres y mujeres que ahora pues nos capacita el Espíritu para llevar fruto. No que produzcamos fruto, pero para llevar fruto que permanezca y se multiplique y glorifique a Dios. Y usted puede experimentar eso en su vida también. Entonces, si no fuera por esa gracia salvadora de Cristo y el poder redentor de su sangre preciosa y el poder santificador del Espíritu Santo, usted y yo iríamos de cabeza al infierno, o si sonara la trompeta nos quedaríamos aquí para ser carne de cañón o carne de los dientes de los demonios durante la gran tribulación. Yo le invito hoy a que usted escape por su vida, usted y su familia, que usted reconozca que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, vino y se hizo a sí mismo hombre para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Él dio su vida, derramó su sangre preciosa para que usted no tenga que ir al infierno, para que usted, por medio de la fe en esa sangre preciosa de Cristo, usted se arrepienta de todos sus pecados y le reciba a Él. Es tan fácil como esto. Dígale: Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas Jesús para mí, en mi vida. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero servirte, que tu Espíritu Santo me guíe todos los días de mi vida para ser un hombre o una mujer útil en las manos del Espíritu para glorificar tu nombre y ser un testimonio vivo de que tú eres real y verdadero y que tú viniste a salvarme y a transformar mi vida en algo que sí vale la pena. Por Jesús, les doy gracias en esta hora y le pido a Dios Padre que le bendiga a usted y a su familia. Gracias por su gentileza, por estar con nosotros. Dios les bendiga y hasta pronto.